Hola, hola chicos, sean súper bienvenidos a esta nuestra cuarta clase del día de hoy. Mi nombre es Sebastián Santamaría, esto es Idioms y bueno, vamos a darle. El día de hoy tenemos una clase que pese a que pueda no ser tan larga y pese a que no pueda ser tan importante, cumple una función esencial en la gramática, tanto escrita como hablada del inglés. Estos son los artículos. Te preguntarás, ¿qué son los artículos? ¿En cuánto se dividen? Pues bueno, en español tenemos muchos artículos, definidos e indefinidos. En inglés pasa lo mismo. Tenemos artículos definidos y artículos indefinidos. Recordemos que el inglés es un tantito más simple, ya vamos a ver más luego en la clase que a qué me refiero con que es más simple. Entonces, los artículos indican el género de la siguiente palabra, indican si es algo conocido entre el contexto del hablante y o si es algo desconocido, ¿ok? Vamos a ello. El artículo definido nos ayuda a indicar sobre qué se está hablando. Que no es lo mismo yo decir que, por ejemplo, la casa de Juan a decir una casa. La casa de Juan se refiere específicamente a esa casa, digamos que tiene algo característico, que es azul, que tiene 5 ventanas, ¿cierto? Esa casa azul con 5 ventanas es la casa de Juan. Está siendo definida en cierto contexto. Esto se aplica tanto en textos, ¿cierto? Si encontramos the, en este caso para el inglés, o el, la, los, las, ¿cierto? En inglés. Ahí es donde me refiero yo también a que el inglés es un poco más simple, porque en el inglés usted puede usar the o the, para indicar si es singular, plural, masculino y femenino. O sea, funciona para cualquiera de esas cuatro opciones. Mientras que en español tenemos que estar de acuerdo si es femenino, femenino, masculino, masculino y todo así. Vamos al ejemplo. El carro está en el parqueadero. ¿Cierto? El carro no es un carro cualquiera, digamos que es el carro que es mi carro, ¿cierto? O el carro de Sebastián. Es un carro que es conocido en el contexto. Entonces, si hacemos uso de el carro, en inglés también hacemos lo mismo. The car. The car in the parking lot. Incluso the parking lot es el parqueadero, no es un parqueadero cualquiera, digamos que es el parqueadero de Pepe, ¿cierto? Entonces, el carro, por ejemplo, mi carro o el carro de Sebastián está en el parqueadero de Pepe, ¿cierto? Son objetos definidos en un contexto que sabemos tú como el que escuchas y yo como hablante, que es algo que ambos tenemos conocimiento de. Para eso se usan esos tipos de artículos, ¿cierto? Para evitar decir el carro negro, negro pequeño de Sebastián, sino decir el carro, ¿cierto? Y tú y yo conocemos cuál carro es. De esta misma manera, tanto como puede existir artículo definido, puede existir un artículo indefinido. Es totalmente lo contrario a lo que acabamos de ver. Si en el artículo definido conocíamos en el contexto cuál era el objeto que se mencionaba, de quién era y todas sus características, en el artículo definido nos menciona ese objeto de forma general, ¿cierto? Si yo digo a car, puede ser un carro cualquiera, ¿cierto? Puede ser un carro rojo, un carro verde, un carro negro, ¿cierto? Cualquier tipo de carro. Obviamente, entre más especificidad le metamos, pues se reduce un poquito el margen. Pero si usamos an o a, es decir, un o una, pues puede ser cualquiera. Por ejemplo, yo puedo decir an English teacher, un profesor de inglés, ¿cierto? Y me estoy refiriendo a un profesor de inglés entre tantos profesores de inglés. Te puedes estar refiriendo a mí, te puedes estar refiriendo a tu profesor de inglés del colegio, de la universidad, el de tus clases particulares, ¿cierto? Entonces puede ser muy general. En cambio, si yo digo the English teacher, el profesor de inglés, te refieres a uno de sus profesores de inglés que, por ejemplo, tú estás hablando con otro estudiante de tu colegio, ¿cierto? Y tú le dices, me cae muy bien the English teacher, ¿cierto? Me cae muy bien el profesor de inglés. Sabes que en el contexto es el profesor de inglés de tu colegio, pero estaría incorrecto, por ejemplo, decir con tu amigo del colegio, decir, me cae muy bien an English teacher, me cae muy bien un profesor de inglés. El man se va a quedar como,
Hey, pero ¿cuál profesor de inglés? Acabas de decir un profesor de inglés. Hay muchos profesores de inglés. Entonces, varían entre uno y el otro la especificidad con la que manejan cada uno. Cuando en español existe un y una, unos y unas, en inglés solamente vamos a usar a y an. ¿Para qué vamos a usar a? Vamos a usar a para todas las palabras que inician en consonantes. Es decir, a car, a plate, a dog. En cambio, usamos an cuando la palabra que siga tenga una vocal. Es decir, an apple, an eagle, etc. Esto se debe a que si usamos, por ejemplo, a apple y lo usamos de forma corrida, por ejemplo, I am eating a apple. No, no funciona así. El inglés necesita que tenga esa secuencialidad que le otorga a la hora de hablar. Entonces yo diría, I am eating an apple. Entonces suena así, an apple. Se junta un poquito. Eso es en inglés ya hablado. En inglés escrito, pues se deja igual forma separado por un espacio. Entonces, volvamos a repetir. Repite después de mí. An apple. A car. A plate. An eagle. A dog. Excelente. Y así puedes asociar que cuando inicie con consonante, a. Cuando inicie con vocal, an. Vamos a ver este ejemplo dado un contexto, ¿ok? Imaginemos que estamos tú y yo caminando, ¿cierto? Y que justo pasamos por un lugar. Y ese lugar es justo el lugar donde yo viví hace muchos años. Entonces, yo voy a hacer la primera, tú vas a hacer la segunda y yo hago la tercera. Entonces, en ese contexto, hablemos. Oh, esta es la casa donde yo viví o donde viví. Oh, this is the house that I lived in. Tú sigues. Repite después de mí. Sí, es una casa muy linda. Yes, it is a beautiful house. Yes, it is a beautiful house. Y termino yo. Y la casa tiene un árbol de manzanas. Oh, y tiene un árbol de manzanas. And it has an apple tree. ¿Ok? Vamos a hacerlo otra vez de seguido. Volvamos a repetir. Identificamos el contexto. Van dos personas caminando, la. Y una persona dice, ve, esta es la casa donde yo viví. Oh, this is the house that I live in. Responde la otra persona, yes, it is a very beautiful house. Es una casa muy linda. Y responde esta, and it has an apple tree. Y tiene un árbol de manzanas. Aquí podemos ver como, por ejemplo, es la casa donde viví, ¿cierto? Esta casa está siendo especificada, no es que, por ejemplo, mientras estaban caminando podían haber estado alrededor de muchas casas, pero esa es la casa donde él vivió, ¿cierto? Ahora la otra persona no le va a responder, es la casa muy linda, ¿cierto? No, es una casa muy linda, entre todas las casas es una muy linda. Y él responde que tiene un árbol de manzanas. No es que tenga el árbol de manzanas, sino que tiene uno entre tantos árboles de manzanas. Y así aprendemos a usar y a formar los artículos. Recuerda que lo que hace el maestro es la práctica. Entonces necesitas practicar en diferentes contextos. Y con todo lo que hemos visto, esto te ayuda a qué? A la parte del complemento. Ya aprendimos cómo formar oraciones, ya aprendimos cómo usar diferentes verbos. Ahora necesitamos empezar a formar los complementos. Si recuerdas la clase anterior, había un ejemplo donde usábamos un complemento. I am a teacher. Yo soy un profesor de muchos profesores que hay en el mundo. Soy uno de ellos. Y así podemos formar muchas oraciones. Entonces, tu tarea es formar oraciones, escribir oraciones con complemento, empezar a recapitular todo el conocimiento que has obtenido y hacer oraciones que tengan sujeto, verbo y complemento, donde preguntes, donde niegues y realices muchas actividades. Te deseo mucha suerte con tus actividades. Keep it going. You are doing so great.
y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.